Katia Araujo es académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y directora del Núcleo Interuniversitario y Multidisciplinar Individuos, Lazo Social y Asimetrías de Poder de la misma universidad. Y Patricio es director del programa de Democracia en la Universidad Diego Portales, es escritor, periodista, analista político chileno y fue miembro de la Convención Constitucional. A ambos los invitamos porque han sido voces lúcidas que han estado explorando estos tiempos y esperamos que en esta conversación nos ayuden a identificar cuáles son los desafíos que enfrentamos como sociedad y sobre todo cómo abordarlos. En una conversación previa que tuvimos tanto con Katia y Patricio, para contarles también como el clima que se generaba en la cumbre, por qué nos juntábamos, etcétera. Los pusimos al día sobre lo que había pasado en enero, que bien también explicó Arturo, en la primera cumbre de liderazgo que ocurrió el 16 de enero, donde nos reunimos en este mismo lugar y asistieron 87 líderes y lideresas de la sociedad civil. Muchos de ellos y de ellas están hoy acá y se suman nuevas personas y por eso queremos poner un poco en común qué es lo que pasó, aunque Arturo bien lo resumió, para poder hablar, porque hablamos de un primer tiempo. Lo que Arturo contó, que discutimos y analizamos en esa primera cumbre, fue lo que había pasado en ese primer tiempo, ¿ya? Estos 4 años que partieron con el estallido social, al que luego se sumó la pandemia, al que luego vino una cantidad muy grande de pérdidas humanas, un cansancio psicológico, mental, que se juntó con la crisis económica, seguimos con la crisis social. Fue como un cúmulo de elementos que nosotros lo llamamos, por así decirlo, la fórmula de la tormenta perfecta, ¿ya? Ahora nos encontramos, entre comillas, si podemos dividir el tiempo de alguna manera, en el arranque de este segundo tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar Chile y la sociedad civil, pero en general Chile, cómo va a enfrentar este segundo tiempo? En esa primera cumbre también salió en las mesas, y lo que compartía tanto con Patricio como con Katia, es que desde la sociedad civil también hay una sensación o un ánimo de la acción. Como estamos cansados, estamos chatos de los diagnósticos, como pongámonos a hacer, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo será tiempo de hacer? ¿Faltará más reflexión? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos este segundo tiempo? ¿Basta de diagnóstico si nos lanzamos a la acción? ¿O nos falta todavía más reflexión? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo estar preparados para enfrentar este segundo tiempo? Y hoy de eso se trata lo que ocurrirá hoy y que vamos a trabajar en distintos espacios. Por la tarde, de hecho, van a haber invitados internacionales que nos van a compartir los procesos que han vivido en sus países, en México, en Guatemala, en Colombia, en Brasil, y el plan es aprender de esas experiencias. Pero en este primer panel queremos detenernos a conversar con Katia y con Patricio, quienes han sido protagonistas de este primer tiempo. De hecho, Katia fue una voz que prendió luces de alerta previo al estallido social, de que la extrema desigualdad que estábamos viviendo podía generar una expresión que finalmente ocurrió. Y Patricio también ha sido parte de este proceso en los últimos 4 años, fue testigo en carne propia de la Convención Constituyente y que de hecho me comentaba en conversación que lo tiene muy reflexivo, que lo tiene escribiendo y que le ha costado escribir por qué diablos hacemos en este momento. Entonces, bueno, ahora le quiero dar la voz a ambos con la pregunta que ya está instalada, que es ¿cómo ven que llega Chile a este segundo tiempo? Katia, o Patricio. Katia. Gracias. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, un gusto estar con todos ustedes también. La primera cosa que me gustaría decir es una pregunta previa que tú hiciste, que era la cuestión sobre los diagnósticos, ¿no? Yo vengo de las ciencias sociales, trabajo hace como 20 años tratando de seguir un poco lo que ocurre en la sociedad chilena, tratando de pensar en los individuos, el lazo social. Entonces, de una parte yo podría decir y tendría que decir, no, los diagnósticos efectivamente están, o sea, hay mucho conocimiento producido
y yo misma he propuesto y propongo algunas tesis que son tesis para entender lo que pasa en el país. Pero por otro lado, también yo tendría que decir lo contrario, que es, sí, pero el problema es que hay mucho conocimiento, yo creo que hay diagnósticos bastante sólidos, pero tenemos un problema, algunos problemas. Uno de ellos es que en el espacio público tenemos una cantidad de disputas con diagnósticos no necesariamente sólidos, pero que son disputas muy grandes y que son disputas de diagnóstico, pero también que tienen consecuencias extremadamente importantes para pensar qué es lo que se tiene que hacer. Si uno piensa que en la discusión en el espacio público, yo voy a decir 2 o 3 de esos diagnósticos que además se defienden con uñas y con sangre y con todo lo demás, porque se está jugando también muchas veces el prestigio de quienes están haciendo esos diagnósticos. Pero hay un diagnóstico que uno podría decir que es más reformista, que es como, bueno, aquí nos modernizamos y lo que pasó es que aquí ha habido una incapacidad de responder a todas las expectativas que creamos, reformemos un poquito, no movamos demasiado. Otros diagnósticos, otro tipo de diagnósticos que son, no, lo que tenemos que hacer son cambios mucho más estructurales, porque lo que ha estado en juego es el daño producido por los propios modelos que se estableció, y para algunos la salida es más radical, revolucionaria, para otros es una salida a paso, digamos, de a poco, pero también hacia cambios estructurales. Hay otros diagnósticos que son, no tenemos nada que hacer, más bien volvamos a lo que teníamos, defendámoslo, que es una defensa a todo lo que ya había y además sumada a un factor conservador, a un elemento conservador muy fuerte. Entonces tenemos un espacio público muy confuso, porque todos están disputando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema del diagnóstico está enrevesado, pero cuando uno lo mira desde la sociedad civil, cuando uno lo mira pensando desde la sociedad, porque está tomado por una disputa política. Y lo que se están jugando ahí son dimensiones políticas extremadamente importantes. Entonces, decir que uno está, construir un diagnóstico no es menor, porque yo creo que cuando uno dice estamos todos de acuerdo con el diagnóstico, hay que tener cuidado qué es lo que uno está diciendo, porque uno puede estar diciendo estoy de acuerdo con el diagnóstico porque sabemos cuál es el problema, pero eso no nos va a ayudar demasiado. Tenemos que saber cuál es el problema y ahí vamos a estar casi todos de acuerdo, pero tenemos que también estar relativamente de acuerdo de por qué acontece ese problema, ¿no? O porque hay muchas expectativas, todo lo que acabo de decir antes. Porque cuando uno entiende el por qué ocurre, cuáles son los mecanismos que sostienen el problema, qué es lo que agrava el problema, entonces uno está listo para poder generar también soluciones que vayan en una misma dirección. Yo creo que uno de los problemas en general, luego de haber dicho esto, es que bueno, no voy a entrar en la discusión, pero ustedes saben, la sociedad civil fue creada con la idea de que la sociedad civil era básicamente todo lo que no era el Estado al comienzo, y luego se ha ido diferenciando lo que es la sociedad civil como la sociedad civil organizada que tiene función de mediación y más técnica, que son ustedes, la sociedad civil que es pensada como quienes toman la representación de intereses que son propios experienciales, quiero decir, y posicionales, y luego la sociedad en general. Y yo solamente creo que una cosa que es muy importante hoy para poder enfrentar los problemas que tiene Chile y que se han agravado, y en eso estoy completamente de acuerdo, o sea, los problemas no han mejorado cuando uno lo mira sociológicamente, cuando uno mira los análisis que hay, los datos que hay, las situaciones han sin duda empeorado. Se han complejizado, yo creo que artificialmente e inútilmente, o sea que podría haber sido y podría ser de otra manera, pero eso es otra discusión que quizá podemos tener después. Pero cuando uno mira eso y cuando uno lo mira en la sociedad civil, yo creo que hay responsabilidades hoy muy importantes de la sociedad civil, de todos estos tipos, ¿no? Sociedad civil. Una es que la sociedad civil se mire más a sí misma y se comunique más
entre estas tres partes que acabo de decir, esta sociedad civil que es más mediadora, función de mediación, más técnica, esta sociedad civil que es organizada, pero mucho más desde la cosa de autorrepresentación experiencial, todo lo que uno llama territorial, bueno, hay muchas cosas territoriales, pero lo que se puede llamar como líderes locales, territoriales, etc. Y también eso que se llama sociedad, que es mucho más general. Ahí hay que hacer un esfuerzo de comunicación porque no es evidente que se haya estado comunicando y no es evidente que haya habido una articulación. Y necesitamos no solo comunicación entre estas diferentes partes de la sociedad civil, me parece, sino, y en eso estoy de acuerdo, a pesar de todo lo que haber dicho, un grado de, efectivamente, reflexividad, un grado de reflexividad que nos permita ponernos de acuerdo en el porqué de esos problemas, pero líneas básicas, porque seguramente todos vamos a tener diferencias, líneas básicas que hagan que las soluciones que empujemos vayan relativamente en una misma dirección, porque no necesariamente van en una misma dirección y no necesariamente están aportando en una misma dirección. La siguiente cosa que me gustaría decir, que es que para quienes tienen un trabajo desde la sociedad civil, a mí me parece que organizada en esta función de mediación y más técnica, que quienes están audiosos acá, creo que es una situación compleja porque tienen como al menos tres grandes elementos que hay que son como obstáculos. La primera es la política. O sea, realmente es un problema la política. La política es un problema para el país. No se puede dejar afuera la política, porque la política, creo yo, y los políticos son actores muy importantes para la democracia hasta hoy, pero la política está siendo un verdadero problema para el país. El país empeora, tiene situaciones mucho más complejas, pero la verdad es que eso podríamos resolverlo de manera mucho más simple de lo que está haciendo. Están enredando permanentemente, ¿no? Hay un efecto muy erosivo de la política. Entonces tienes un mundo político que está complejizando las cosas con una política absolutamente trabada, con actores políticos que entran y que escenifican formas de oposición que no nos van a permitir avanzar. Tenemos una política electoralista, etc. Yo no voy a seguir, pues seguramente van a plantearlo. Pero hay otro problema, que es que la sociedad es una sociedad también muy compleja, con individuos muy compleja. Es una sociedad que en estas décadas, y a lo largo de estas décadas, tiene fórmulas que son fórmulas fuertemente individualistas, en donde la relación entre el individuo y el colectivo no está resuelta, donde la adhesión, no solamente a las instituciones, sino la adhesión al grupo, a la comunidad, ya no podemos tener soluciones comunitarias a la antigua, pero quiero decir al grupo, al colectivo, etcétera, son mucho más débiles, mucho más puntuales, con mucho menos permanencia. Yo solamente voy a dar un ejemplo. Entonces tenemos una sociedad, estoy dando un pequeño ejemplo porque podríamos pasar realmente horas hablando de cuál es el desafío de esa articulación con esa sociedad en general, pero yo quiero dar solamente un ejemplo de esta cuestión. Nosotros tenemos una sociedad que no podemos idealizar, tenemos que mirarla de frente, y que tiene esta dificultad de adhesión, que tiene esta cosa de desapego, de retracción hacia lo individual, de vincularse básicamente en los cercanos, y que ha perdido de manera muy importante o ha tergiversado lo que es la solidaridad. No tiene una concepción de solidaridad que sea una concepción de solidaridad realmente fuerte. Solamente quiero decir una sola cosa. Quizá una de las cosas más importantes, un buen ejemplo es, o dos ejemplos son, ¿cuánto tiempo una persona realmente participa dentro de una causa y por la lucha de una causa? ¿Cuál es la estabilidad de la permanencia de la participación en causas sociales, en grupos barriales, vecinales? Es solamente de un pequeño grupo, pero es muy corta.
U otro buen ejemplo es ¿cuánta gente dona? ¿Cómo van las donaciones en el país? ¿Cuánta gente dona? ¿Cuánta gente realmente puede, hay gente, mucha gente que puede expresar sus convicciones políticas, sus convicciones sociales y que es incapaz de donar a una causa que tenga que ver con llevarla más adelante? Son dos pequeños ejemplos, no tengo mucho tiempo, he sido súper expresionista, pero lo que quiero decir es, no solamente tienes el problema de lo que tienes que hacer o el problema que tienes que delante, sino los actores que participan en este ecosistema, y al menos he mencionado dos, ya no tengo más tiempo, ya me voy a ver súper pasado, que son la propia sociedad y sus individuos y la política. Eso. Gracias, Katia. Patricio, ¿cómo crees tú que llega a Chile? Y si compartes un poco la mirada de Katia, ¿cuál es tu impresión? Bueno, buenos días. A ver, voy a tratar de dialogar con lo que dice Katia, que son un montón como de puntos. Yo creo que lo primero que ayuda a entender es que estamos, Chile no está solo, digamos. Creo que eso es importante. O sea, compartimos problemas con todo un entorno continental y con todo un entorno mundial. Y en varios de esos problemas, nosotros algunos los estamos viviendo con mucha intensidad porque son problemas que son nuevos acá y que son un poco menos nuevos en otros lugares. El diagnóstico, la Katia decía que el diagnóstico estaba claro, pero al mismo tiempo es enredado eso. Yo creo que ahí sucede también una cosa, el diagnóstico de lo que sucede puede estar claro o bastante más claro que el diagnóstico de cómo vivimos lo que sucede o de cómo cada cual lo traduce. Y eso yo creo que no está para nada claro y es lo que hace que en la lucha política ya no se conquistan los votos convocando a los grupos, convocando con los discursos tradicionales, sino que empiezan a aparecer nuevos valores que se esgrimen, digamos, para convocar. No todos muy felices, el primero de los cuales es el miedo. Ante una sociedad que está transformándose a esta velocidad, que está tan perpleja con sus transformaciones, la incertidumbre es algo que se vive, digamos, con mucha intensidad. Y cuando esto tiene que ver con la seguridad, ni hablar. O sea, salir de la casa sin temer a que algo suceda debe ser de lo más esencial que puede estar pidiendo alguien. Ahora, entrando como bien de lleno en el tema de la sociedad civil y lo que le compete a los que están acá, y tratando de continuar la conversación, digamos, de lo que tuvieron ustedes en enero. Yo tengo la impresión, lo vivido en esto en la convención tiene algo muy útil, o sea, como enseñanza por lo menos, o como lección. En la primera convención, que terminó con ese rechazo tan categórico, fue un empeño justamente porque de diálogo donde la sociedad civil tomaba, se supone, un lugar muy preponderante, incluso por sobre la política. De los 155 convencionales, la inmensa mayoría éramos independientes. Por lo tanto, fue un proceso que no estuvo liderado por partidos. Pero allá adentro tenían mucha fuerza un mundo que se llama los movimientos sociales. Yo tengo la impresión que de pronto la sociedad civil se vio identificada con eso que se llamaban movimientos sociales. Esos movimientos sociales, al interior de la convención, esto después lo vamos a ver replicado en otros esquemas para adelante, pero al interior de la convención venía con causas. Y esas causas eran causas que llegaban ahí de manera combativa, digamos. Y además con una traducción muy acotada de lo que esas causas significaban. O sea, por decir algo, porque el mundo de las mujeres, el feminismo tenía básicamente una versión bastante
no es extrema la palabra, pero altisonante. La altisonancia era algo que identificaba las causas, lo mismo la causa ecológica, lo mismo la de la diversidad de género, lo mismo la causa del agua, en fin. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Esas causas que estaban con una versión altisonante, a su vez se supone que representaban asambleas. O sea, los que estaban ahí hablaban a nombre de asambleas. ¿Y qué es lo que fuimos viendo? Las asambleas tienen la característica bastante repetida, digamos, de que es un lugar donde se imponen las voces más fuertes, y las voces más frágiles terminan temiendo a las voces más fuertes. Eso sucede bien naturalmente en las asambleas. Y por lo tanto, lo que se traducía ahí era ciertas voces fuertes. Y lo que fue sucediendo en el trayecto del proceso de esa primera convención, entre otras muchas cosas que acontecieron ahí, digamos, era que esa traducción de lo que significaba la asamblea dejaba de escuchar lo que acontecía en el país. Y de alguna manera la conversación se encerró y la conversación se asfixió. Y yo tengo la impresión, y esto lo vemos, pero no voy a alargarme para allá, hoy día replicado en otra versión en el mundo político, y lo vimos en la segunda convención en una traducción distinta. Pero ¿por qué arranco contando un poco esto? Porque yo creo que uno de los grandes retos de la sociedad civil es exactamente recuperar la categoría de lugar de encuentro, de diversidades respecto de los asuntos. O sea, y yo diría que no es solo la conclusión de dónde están los puntos de encuentro donde ya empieza a aparecer la gran respuesta de la sociedad civil, sino en el solo proceso atento a convocar esas diversidades respecto del punto. ¿Y por qué? Porque justamente en un momento en que la política se encuentra enteramente electorizada, o que trabaja y pelea y habita los conflictos con miras a una elección. Termina pasando una cosa terrible, que es que las elecciones, que son el corazón de la democracia, parecen convertirse también en su veneno. No sé cómo vamos a salir de esa trampa, digamos, pero es la verdad. Entonces, de pronto la sociedad civil puede, las organizaciones de la sociedad civil, pueden encontrar su gran razón no solo en el encontrar la respuesta, sino en un modo de buscarla. Y ese modo de buscarla puede forzar mucho, pienso yo, al mundo político. Al no verse, al no estar retada justamente por llegar por un evento electoral a puertas, tiene la posibilidad, y al haber un mundo político donde la batalla cultural, para usar un tema que se acaba de meter en circulación, la primera pregunta que yo haría es: ¿esa batalla cultural va a tener que significar un esfuerzo que se pongan de acuerdo los ejércitos de por qué luchan? Porque creo que eso está cada vez más desdibujado. O sea, la batalla cultural, la primera pregunta que yo haría en la batalla cultural es: ¿pelean quiénes contra quiénes? Porque la izquierda no se sabe del todo lo que es, y la derecha no necesariamente. Hay algunos puntos muy esenciales donde sí, pero hay otros donde esto se extravía, de manera tal que se vuelve complejo. Entonces, en estos tiempos complejos, en estos tiempos de tantas transformaciones, digamos, y no son transformaciones como las de cualquier otro tiempo, sino que son bien epocales, son enormes, y podríamos tardar seminarios, y seminarios ya se han dedicado horas y horas y páginas a verlo. Se requiere, yo creo, como nunca antes, una apertura a la visión y a la opinión del otro para construir respuestas que en realidad a ciencia cierta no conocemos. Si la organización de la sociedad civil puede encarnar ese espacio de búsqueda, creo que ya estaría dando un paso muy grande. La pregunta era cómo llegamos al segundo tiempo, y yo no sé si les pasa a ustedes, pero igual es abrumador porque no se llega... No es como decir ya estamos listos, es como muchos desafíos, la situación es súper compleja. Y ahora quiero entrar a la pregunta del cómo, porque, o sea, les pregunté cómo llega a Chile y ahora cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos en este escenario complejo donde la frase que se destaca también de Katia, la política está siendo un problema,
Hay una pregunta también acerca de la solidaridad que planteas. Por otra parte, Patricio también llama un poco a que el espacio de la sociedad civil, quienes estamos acá, seamos un punto de encuentro. ¿Cómo? Esa es la parte más difícil. Yo soy científica social, a mí me gustan los diagnósticos. La otra parte de cómo siempre me parece que es para la sabiduría de ustedes, que siempre me ilumina, en realidad. Pero yo lo que pienso es que quizás por lo que estoy diciendo, lo primero, creo que es abrumador porque uno tiene siempre 10 minutos para hablar, ¿no? Entonces, cuando tienes 10 minutos para hablar, uno como mete todo rápido a los 10 minutos. Entonces suena además más abrumador. Yo creo, mire, la primera cosa que tengo que decir, que era algo que conversábamos con Patricio antes de entrar, es, solo quiero decir una cosa, probablemente hay personas que vienen de otros países. Yo estoy haciendo una investigación sobre Perú en este momento, además moviéndome de Chile a otros países y he estado haciendo investigación en otros lugares. Y uno tiene que, creo que lo primero que reconocer es y empezar a mirar todos los recursos que uno tiene, porque hay muchos recursos también. Y porque además he insistido que en realidad estamos artificialmente complicados y complicando de más las cosas. Por eso he sostenido que la política no está siendo de ayuda a las soluciones que tiene que haber, porque está entrampada, porque en realidad en un momento como hoy, independientemente de la posición política, si uno toma un poco de distancia, el tipo de oposición que se está haciendo hoy, probablemente los otros dirían que así también fue antes, sí, pero si seguimos en ese punto nos vamos a quedar hasta para la eternidad en el mismo punto de entrampamiento, no ayuda a que avancemos. Entonces, yo diría, lo primero es, hay recursos y hay mucho avanzado y hay un saber hacer que está acumulado aquí en esta sala, en esta sociedad civil organizada mediadora, en esta sociedad civil expresiva que se organiza desde sus propias experiencias y para la propia modificación de sus propias situaciones, de la sociedad en general. Creo que esos recursos, yo creo que hay que, para la acción, yo sí creo que hay que recoger los diagnósticos que están hechos y creo que hay que autonomizarse de manera más importante de la política. Cuando digo que es autonomizarse de manera más importante de la política, quiero decir que uno puede comenzar a mirar con menos... o sea, como tener siempre la mirada puesta, lo que voy a decir puede ser sacrílego en un país como el nuestro, pero quizá mover un poco la mirada de la política, de las sanciones de la política, de lo que hacen o lo que no hacen los políticos, desacralizarlo y también de mover un poco la mirada desde el Estado hacia la propia sociedad civil, pero en esas otras, o sea, esa sociedad civil de la que estoy hablando, que es múltiple, o sea, ¿no? En estos 3 niveles, y comenzar a mirar a estos otros actores, incluso en el sentido de que lo que era originalmente, no solamente los expresivos, sino la sociedad en general, sino esos otros actores que son la sociedad civil, en el sentido que son los no Estados, las empresas, etcétera, etcétera. Yo creo que la sociedad civil tiene que mirarse a sí misma y tratar de encontrar formas. Yo ya no veo una manera, porque creo que la política va a tomar mucho tiempo para que resuelva sus propios problemas y para que salga del empatamiento que está. Entonces yo diría, hay que afinar el diagnóstico reconociendo que hay que entender no solo que los problemas, que estamos de acuerdo con cuáles son los problemas, sino unos mínimos sobre qué los causan y unos mínimos de qué es lo que hay que fortalecer en esta conversación de la sociedad civil. ¿Qué diría yo? Porque yo sé que aquí hay como personas que trabajan sobre educación, sobre medio ambiente, de muchas cosas. Pero si uno fuera a la base, yo pienso que en el país habría que hacer por lo menos un trabajo muy claro en las organizaciones de pensar cómo en lo que hagamos tengamos mucho cuidado de no seguir promoviendo estos modelos más individualistas,
de ser creativos en ofrecer respuestas colectivas, en ser creativos en la manera de pensar participación. Participación es un problema general y todo el mundo lo sabe, se acepta mucho menos, pero tenemos un problema en términos de participación de la sociedad en general. Creo que miraría con cuidado y trataría de construir herramientas y estrategias comunes para el fortalecimiento de una idea de solidaridad que en el fondo lo que tiene que ver atrás no es con que yo me escuche y me entienda solamente, sino una conciencia de las interdependencias, de cuánta interdependencia hay. Quizá es muy vago lo que estoy diciendo, pero es muy concreto, o sea, parece muy abstracto, pero es muy concreto. Hay fórmulas de entrar en el trabajo con la sociedad civil o con la sociedad en general, que pueden facilitar, que pueden estimular, yo diría, este vínculo con lo colectivo, entre el individuo y el colectivo, impulsar un atenuamiento de este camino hacia el desapego y fortalecer una idea de solidaridad, otra de la que tenemos, obvio. Yo ya entendí que aquí había un montón de cosas y somos el país más solidario, con la Teletón, ¿no? Con algunas cosas que son edificantes, pero que estamos completamente en desacuerdo cuando alguien nos pide una mínima renuncia para algo que sea colectivo, ¿no? Para cualquier idea de medida relativamente universal que vaya a significar que en realidad yo tenga que dar algo más. Un país solidario no es un país que dona una vez al año. Un país solidario es obviamente un país que es capaz de donar de manera estable para ciertas causas, para donar organizaciones que trabajan, que sean capaces de moverse de esa manera, pero también un país solidario es un país que es la sociedad en general está dispuesta a renuncias. Y yo creo que ese es un problema esencial. Cuando digo solidaridad estoy hablando de cosas que he trabajado. Yo esto acá no lo estoy haciendo en mi cabeza, estoy haciendo investigaciones desde hace mucho tiempo y en el último tiempo estoy trabajando sobre universos morales para el caso de Chile. Y una de las cosas que yo creo que dice mis investigaciones desde hace varios años atrás, una década por lo menos, ¿no? Que la idea de la renuncia está lejos de las personas. O sea, no van a renunciar. Si van a renunciar es solamente por mi familia y por los cercanos, pero no por una idea más general de la sociedad y lo colectivo. Y yo creo que esas serían como eso. Hay recursos, reconozcamos lo que hay que avanzar, pero vayamos a la base, que es estos dos actores que no son los mismos que teníamos antes y que tenemos que desarrollar estrategias. La política y los políticos, el mundo de la política y la sociedad en general, que ha sido una sociedad muy efectivamente tocada por los cambios societales, los principios y los ideales neoliberales, de competencia, etcétera, etcétera, y también por un sentimiento de igualdad, que es un sentimiento de igualdad que como no se vinculó con el colectivo, es un sentimiento de yo soy tu igual, o sea, yo hago lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo me impongo a ti, que es una idea de igualdad bien particular, pero que está ahí. Claro. Eso diría. Y Patricio, ¿qué reflexión tienes tú? Y quiero igual sumar una pregunta que llega, que dice ¿qué condiciones son necesarias para ser o generar buenos lugares de encuentro? Ya que hay llamados también a que se generaran dentro de la sociedad civil. Lo primero, yo creo que toda versión catastrofista acomoda, pero no sirve para nada, digamos, y además no se condice con la realidad chilena. Eso es lo primero que yo diría. O sea, el sentarse, hoy día hay todo un mundo político que está habitando como si este país fuera simplemente una catástrofe. Yo creo que no hay datos para apoyar eso, que no es real. Este país no es una catástrofe, por múltiples motivos, entre otros porque sigue siendo un país que, a pesar de tener una discusión política y un ruido infernal, hostigoso y desagradable, no es un país que toma las decisiones de manera obstinada, sino que sigue más o menos buscando caminos en conjunto. Y por lo tanto respetando los cauces democráticos. Hay un ruidito que yo no sé cómo diablo se puede quitar porque me tiene enfermo. Lo otro es
que Katia hablaba de autonomizarse, como lo voy a traducir así, de las lógicas políticas, y yo creo que ahí hay algo que es muy importante por lo siguiente, era algo que era lo que creo que quería decir, estaba tratando de decir eso antes. A ver, hoy día, ¿cuáles son los problemas que pasan que están en el corazón del debate político? Uno, que las ideologías o construcciones de ideas que antes reunían con tanta claridad han dejado de reunir con esa claridad. O sea, antes estaba claro, ser de izquierda era, por ejemplo, adherir a la aspiración socialista. Ya llevamos 30 años, más de 30 años que se cayó el bloque soviético. Hoy día no es una respuesta satisfactoria para ninguna izquierda pretender instaurar la administración económica desde el Estado. Fracasó, ya no es una... Entonces se empiezan a preguntar la izquierda qué es lo que queremos. Y en esa construcción todavía no enteramente definida aparecen esfuerzos en torno a las identidades, en torno a las diversidades sexuales, en fin. Pero la verdad es que lo que vamos viendo es que esos partidos ya no tienen una idea a la cual se someten y adhieren linealmente todos sus militantes. Está dispersa. Tan dispersa que adentro de cada una de las organizaciones políticas, y esto parecido sucede en la derecha, vean ya cuántas derechas hay, se va desgrajando, va saliendo un gajo más a la derecha cada vez que una parte de la derecha acuerda algo o se incorpora en algún proceso con la otra. Yo creo que la gran catástrofe de Kast, por ejemplo, no fue el fracaso, solamente el fracaso del proceso constituyente que le tocó a los republicanos encabezar, sino que fue que en ese momento se convirtió en parte de todos los demás. Y como hay algo que está desagradando mucho en eso que Milei le llama la casta, y que va tomando distintas versiones en distintos lugares, salirse de ese espacio de acuerdo, así no tenga mayores propuestas sólidas ni nada, sino representar la rabia, se va volviendo muy rentable. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que al no haber, y yo creo que eso es algo muy interesante de los tiempos que corren, el que crea que hay que adherir políticamente a respuestas bien construidas, con los bordes definidos, etcétera, me parece que está adhiriendo a un engaño y que cada vez a menos le sucede. Hay algo a lo que estamos muy llamados, y intelectualmente creo que es un gran reto, que es una búsqueda. Hay un reto por una nueva búsqueda. ¿En torno a qué construir la solidaridad? En la búsqueda, ¿cómo se llega a una armonía ecológica más viva? La respuesta no es tan predefinida. Entonces, con esto llego a qué es lo que yo creo que tiene una posibilidad y una tarea, y yo diría un reto, las organizaciones de la sociedad civil, si es que se salen de esa lógica, digamos, política habitual. Es constituirse justamente en espacios donde, de una manera que la política no está dando respuesta, no está siendo solvente, convertirse en unos espacios donde las preocupaciones son tratadas con una apertura mayor. Eso no significa en nada renunciar a las causas que están detrás, sino todo lo contrario. Es un modo de volverlas efectivas, y es un modo de conseguir que los espacios de la sociedad civil influyan de una manera más poderosa justamente en la política, porque la política no tiene esa capacidad convocante diversa que puede tener la sociedad civil. Por ahí alguien decía si la sociedad civil tenía que, lo vi como en una pregunta dando vuelta, postularse más a la política o a cargos de la política. No sé si es lo que me imagino, salvo que llegue a representar muy claramente ese espacio de reunión que después se consigue representar. Pero porque este reto al que yo me refiero no tiene como obligación las conclusiones, respuestas terminantes. Tiene más bien, yo creo, como reto primero el ser un espacio convocante. Y convocante a quienes, a esas diversidades que si no llegan solas hay que ir a buscarlas, y que son diversidades de los más distintos tipos.
encuentros de empresas con organizaciones laborales, empresas de diversidades genéricas, sexuales, sociales. Cuando se tratan los distintos asuntos, es ponerle atención al otro, tanto o más que a uno mismo, ojalá más. Es entender que la respuesta no está construida, sino que está en construcción. Si se consigue que los espacios de la sociedad civil sean eso, yo creo que asumen una significación muy fuerte. Como decía antes, una de las cosas que fue una lástima que sucedió en la convención fue justamente que en lugar de ser eso, se cerraron y se convirtieron en grupos de militancia estrecha en lugar de espacios de representación muy permeada. Gracias, Patricio. También escuchándolo, espero representar a quienes están acá como la sensación de que hay mucho por hacer ahora, pero al mismo tiempo necesitamos tiempo para que las cosas pasen, para que los cambios se produzcan, nada va a ser tan de la noche a la mañana. Y en esto les quería preguntar si tienen una noción de, habiendo muchos frentes abiertos, ¿cuáles son las tareas clave que tenemos que hacer ahora? Si es que en la lista de qué es lo primero que debiéramos trabajar, por dónde debiera ir. No sé, se ha trabajado mucho en educación o el tema medio ambiente. ¿Hay algún tema que ustedes consideren que dentro de todos los flancos que tenemos por trabajar es el más urgente? Yo creo que es muy difícil responder eso, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que siempre es importante que una sociedad se trabaje en los diferentes flancos. Yo personalmente, por supuesto, cada uno tiene su decisión de hacia dónde uno pone el interés. Yo personalmente creo que el campo de la educación es central. O sea, si hay algo que está en una crisis extremadamente grande y profunda, es el mundo de la educación. Y a mí me preocupa especialmente, pero yo no quiero quitarle la importancia a todo el resto, porque creo que no se puede hacer una sociedad sin se trabaje todo al mismo tiempo, pero a mí me preocupa mucho, porque me preocupa mucho, en el fondo, la base de lo que estoy tratando de decir, que tiene que ver con el trabajo que he venido haciendo, la investigación, que es que tenemos que fortalecer tejido social. Nosotros no solamente hemos hablado del individualismo, etcétera, pero el tejido social está muy debilitado. Y ese tejido social, sobre todo en los sectores menos favorecidos, está francamente debilitado. Y la escuela fue tradicionalmente un lugar de contención y de entramado del tejido social, y hoy no lo puede ser más, no está respondiendo a ese trabajo, y no está respondiendo a ese trabajo porque tenemos una crisis en la familia también, y creo que hay que recuperar que es en la familia, por lo menos algunas épocas era como no, ese tema no es el nuestro, pero creo que es esencial, y que todo lo que tenga que ver con tejido social es muy importante, porque el resto de las crisis van a poder ser enfrentadas en la medida en que esa sociedad recupere algo de organicidad, de tejido y de fortaleza. La crisis medioambiental solamente va a ser resuelta en la medida en que tengamos una sociedad que logre adherir, que tenga grados de disciplina, que tenga grados, por ahí leí que la palabra renuncia no era muy buena, capaz que no, pero como es la auténtica, la digo acá y después, grados de renuncia. Vamos a tener que renunciar a comodidades, vamos a tener que renunciar a hábitos, o sea, hay un punto en que todas estas crisis no se van a resolver si no hay un tejido social que las sostenga. El problema del crimen organizado solamente se va a resolver, no solamente se va a resolver con policías, no sé qué, se va a resolver cuando los vecinos decidan que son capaces también de tener, obviamente, un cierto espacio para contribuir a que eso se resuelva con adhesión, con fortalecimiento, con cuidados mutuos.
Pero hoy estamos en una situación muy complicada por este debilitamiento del tejido social. Por eso me parece que la educación es tan importante, esta articulación entre educación y escuela, que es esencial. O sea, la cuestión de salirse como de los espacios chiquititos en que nos hemos ido, que permita reconocer al otro, todo eso es posible en la medida en que esto sea más sólido. No tenemos un espacio, no tenemos un tejido social suficientemente fuerte, y por lo que hace, por ejemplo, que estamos perdiendo cada vez más espacios públicos. Y la pérdida de espacio público, uno sabe, solamente es un beneficio para el crimen organizado, para un montón de cosas que son muy complicadas. Así que, nada, yo diría que ese es un elemento central, y solamente quería agregar una pequeña cosita por algo que leí. No, mi opinión, o sea, decir que la sociedad civil tiene que mirarse a sí misma y trabajar sobre sí misma, y estoy completamente de acuerdo con los diferentes actores, etcétera, no quiere decir que uno tiene que abandonar la idea de que uno está, o sea, de la interacción con la política. Eso no es simplemente autonomizar las propias decisiones, los propios caminos, las propias orientaciones de esta dependencia tan fuerte con el mundo de la política y con el mundo del Estado, de esta manera tan lineal. Pero obviamente son interlocutores, no van a haber grandes cambios en el país si no se cambia la política, si no se cambian las orientaciones. Pero la política está en una crisis grande, entonces hay que hacer otras tareas que son muy importantes, y creo que de fortalecer el tejido social, de construir solidaridad, de establecer intervenir para la construcción de una relación colectiva muy importante. Y finalmente una que la voy a soltar así, bueno, es interesante, quizá la conversamos, que es que algo muy importante respecto a esta dimensión moral de la relación con la verdad. A pasos acelerados, y ahí mi colega es periodista, pero tengo que hablar mal de los medios de comunicación, están produciendo efectos verdaderamente erosivos en la sociedad. Hay algo con la relación de la verdad, que es muy, muy complicado en el último tiempo en el país, y con eso uno no va a llegar muy lejos. Gracias, Katia. Bueno, la dispersión, que podría tener como un gran lugar de encuentro efectivamente la educación. La dispersión está además solventada por muchísimos ingredientes al día de hoy, yo creo, en el mundo en que nos toca vivir. Desde ya, si algo además uno pudo ver en el estallido social y se ha visto en muchos ámbitos actualmente, en las distintas versiones sobre lo que sucede. No solo no está ya esa escuela como lugar de encuentro, sino que tampoco está la pantalla como lugar donde encontrarse una familia y ver una misma versión de los hechos, porque al interior de una casa los habitantes de una misma familia tienen distintas versiones del mundo, porque están cada cual en su propio teléfono, en su propio smartphone. ¿Cómo se va a hacer o cómo vamos a hacer para cohesionar en una realidad que invita desde tantas órbitas a la dispersión? Creo que es un mega reto. Justamente ya no existen ni las ideologías que cohesionan de manera así totales, ni la escuela como que alguna vez fue, que podría ser un gran esfuerzo. Martín Caparrós explicaba tiempo atrás, escritor argentino, cómo la realidad argentina, digamos, su decadencia está acompañada por la decadencia también de la escuela pública. Yo creo que en Chile también eso es bastante evidente, digamos, y ya con el fin incluso del último rincón, que eran los colegios, los liceos emblemáticos, el asunto se vuelve más trágico, porque ahí por lo menos habían cohesión en un pequeñísimo espacio de las élites, que incluso ahí se extravía. Pero además, yo me acuerdo en esos tiempos del estallido social, que me tocó seguirlo mucho y estudiarlo, en una misma mesa de comedor, una madre hablando de cómo aquí faltaba gobierno y había total descontrol, y la hija argumentando de que el dictador Piñera no permitía que nada se moviera sin su control, digamos.
Eran como dos universos. La prensa no entraba entonces en los liceos no dejaban entrar una cámara de televisión, y al revés, habían otros que se informaban por la televisión. Estamos en un lío, y yo creo que tanto ese como otros, lo primero que uno tendría que sacarse de la cabeza es que se van a solucionar de manera automática. O sea, hay que saber navegar durante un buen rato en estas aguas bobas que no necesariamente avanzan en una dirección que uno quisiera, y donde habrá que ir buscando cómo darle sentido. Chile hoy día tiene algunos problemas nuevos que, si no somos capaces de enfrentarlos, además, en buena medida como país, solo están destinados a agravarse, y no lo va a solucionar un gobierno. El tema Chile fue siempre una excepción. Los chilenos éramos ladrones, siempre han sido ladrones, o hemos sido ladrones, digamos, y somos famosos en el mundo entero como carteristas. Pero en Chile el valor de la vida era muy alto hasta hace muy poco tiempo atrás, y eso era un tema de conversación en América Latina. O sea, acá robábamos y salíamos al mundo a robar, pero la gente no se mataba. En los años 90 Venezuela ya era famoso porque te cortaban un dedo para robarte un anillo, digamos. Algo así era como una fantasía espantosa en Chile, y ya estamos viendo cuerpos desmembrados. O sea, han entrado fenómenos que nos eran ajenos y que tendremos que ver cómo se enfrentan. Pero creo que saber también que estamos siendo parte de un mundo con complejidades que no existían, y que hacerlas nuestras y ver cómo navegar con ellas va a ser algo que va a requerir calma. Es algo que puede invitar a leer a los estoicos, digamos, para comprender que el mundo no va a cambiar a nuestro amaño porque se nos dio la gana, y que aquí más bien hay trabajos lentos que se van a tener que hacer con mucho tesón. Y por eso es que es tan importante, que no tengo la respuesta, por supuesto, terminante de lo que puede hacer ahí la organización de la sociedad civil. Y quizás una primera cosa es algo así, como decir calma. Y en esa calma conversemos lo más posible, escuchemos todas esas versiones que no solemos atender en los grupos, busquémoslas y veamos cómo seguir conversándolas con calma. Y yo creo que en el solo hecho de hacer eso hay una solución que muchas veces puede ser más efectiva que la búsqueda la búsqueda atolondrada de una conclusión consensuada entre todos. El solo hecho de haber espacio en el que se puede pensar conjuntamente o buscar soluciones conjuntamente con calma. Bueno, quiero ir cerrando y quiero agradecer a Katia y a Patricio. Antes de cerrar, igual les quería hacer una última pregunta, cortita. Quienes están acá movilizan, son agentes de cambio que buscan hacerlo como de manera colectiva. Yo soy de la idea de que esos cambios colectivos siempre parten por uno, por el metro cuadrado, por la casa de uno. Hemos hablado también acá, han salido a colación elementos súper claves como la solidaridad, el tejido social, la familia. Si es una fórmula como de ustedes dentro de su casa, como qué mensaje, no sé cómo se componen sus familias, pero ante este mismo llamado de una sociedad en cambio tan turbulenta, tan como qué está pasando, ¿qué consejo le dan a sus pares o a los integrantes de su familia para poder salir a a esta realidad en la que estamos todos los días, un poco abrumados, pero para hacer del Chile un Chile mejor? Yo tengo nietos, son chiquititos, y no sé, es una pregunta muy muy difícil porque son lo que más me preocupa, ¿no? Porque hay que prepararlos para un mundo que es un mundo que va a ser muy duro. O sea, no tenemos ningún chance que el mundo que viene no sea más duro del que hemos tenido. Hemos sido una generación, todos los que estamos acá, y sobre todo en América Latina, que hemos tenido problemas económicos, que hemos sufrido, por supuesto, grados de violencia importantes, pero que no hemos tenido las amenazas que vienen en el futuro.
Yo creo que lo más importante para mí, y alguien lo decía, que hay un saber de los pueblos originarios sobre eso, es que sepan que se tienen unos a los otros y que se deben unos a los otros, y que la cuestión de la reciprocidad es extremadamente importante. Es decir, la conciencia de las interdependencias para mí es como esencial como transmisión, ya que has pedido una respuesta tan personal para esos niños chicos que van a tener que enfrentar un mundo muy duro, y en donde sí tengo que admitir, casi como mi corazón de abuela, mi corazón de abuela a veces como quiere solamente regalonearlos, y a veces me recuerdo que no puedo, solamente porque en realidad el mundo que se les viene va a ser 100 veces peor que el que me ha tocado a mí, y hay que prepararlos de alguna manera. Pero creo que la interdependencia, la idea de la reciprocidad, la idea de construir con otros es extremadamente importante. ¿Y en tu caso, Patricio? Bueno, no me la voy a poner aquí a pintar de padre ejemplar, pero yo hay una cosa que sí siempre he procurado hacer y la recomiendo y me extraña, y es una costumbre poco difundida en nuestro país y en nuestra comunidad, y es que no hay un rincón para los niños y un rincón para los grandes. Es que cuando yo invito gente y me toca tener conversaciones interesantes y pasan personas a las que a mí me da gusto escuchar, entiendo que a ellos también les da gusto escuchar. Y lo que yo opino convive con lo que ellos opinan, y al menos me puedo jactar de ya tener unos hijos que ya vuelan por sí mismos, pero que son interlocutores, que son que han familiarizado con conversaciones de distintos registros. Esa es una costumbre muy rara nuestra, es como que existiera una mesa de los niños y una mesa de los grandes, especialmente cuando llegan visitas. Yo creo que si no es ese un primer lugar en el que todos nos escuchamos, digamos, difícilmente contribuiremos a construir otro donde todos nos escuchamos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes también por la atención. Parte de lo que hemos conversado, la interdependencia, también invitar a todos a ser parte de un diálogo. En este caso también me quedo mucho en lo que tú dices en tu casa. Bueno, van a ser elementos que igual vamos a seguir trabajando. Y ahora los quiero dejar invitados al siguiente módulo, donde Viviana Galdames y Laura Pastronini, en representación del Presencing Studio, del Presencing Institute, van a guiar y facilitar la actividad que viene. Muchas gracias, Patricio, y gracias, Katia. Gracias.